Hola, mi nombre es Gabriela Barrios Julián, soy estudiante de la Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión vengo presentando mi evidencia de aprendizaje de la asignatura Fisiología de Plantas y Animales. Como primer concepto estudiaremos el tema de la osmosis. La osmosis es el fenómeno que se produce cuando dos disoluciones con diferente concentración, separadas por una membrana semipermeable, y el disolvente fluye a través de la membrana del líquido de menor concentración al de mayor concentración hasta equilibrar las concentraciones. En los seres humanos, la membrana celular es una bicapa lipídica que tiene unas proteínas que forman unos canales de membrana. Estos canales de membrana se llaman acuaporinas. Por medio de estas, el agua, que es el disolvente que comúnmente usamos los seres humanos, el agua pasa a través de estas acuaporinas. El agua no puede estar pasando a través de la bicapa lipídica, sino que lo hace a través de las acuaporinas. La osmosis en la célula animal puede ser de tres tipos según el medio donde se encuentre. El primero de ellos es el hipertónico, o mejor conocido como crenación, que es la deshidratación o muerte de la célula. Es cuando la célula desecha o excreta mayor agua de la normal. Entonces esto produce que la célula se deshidrate y que truene. Entonces a esto se le llama crenación. Tenemos también el tipo isotónico, que es el equilibrio normal, el que se suele tener o el que se quiere tener. Se llama equilibrio osmótico, que es cuando la célula tanto recibe la misma cantidad de agua como lo desecha. Y también tenemos el hipotánico, o también llamado citólisis, que es la demasiada absorción de agua del exterior hacia el interior. Entonces esto hace que la célula absorba demasiada agua, que se ponga demasiado gorda, y esto puede generar el truene de la célula. Para evitar el tipo de crenación y citólisis, se han desarrollado sistemas de regulación, de excreción para obtener el equilibrio osmótico. Primeramente tenemos el intercambio de sales y agua, que nos dice que es la suma total de sales del líquido extracelular, debe de ser igual a la suma total de sales que líquido intracelular. Para el ingreso de líquido puede ser de dos tipos, puede ser líquidos ingeridos o el agua de origen metabólico. La pérdida de líquido puede ser de manera cutánea, de manera pulmonar, del sudor, mediante heces o mediante orina, como es comúnmente. Para que la suma sea estable, tiene que haber unos intercambios de soluto. Tenemos dos tipos de intercambios de soluto, el intercambio obligatorio e intercambio regulado. El intercambio obligatorio incluye factores físicos como son el gradiente de concentración, debido a la osmosis y difusión pasiva. Tenemos la relación superficie-volumen. El volumen de un animal varía con el cubo de sus dimensiones lineales, mientras que la superficie lo hace al cuadrado. Debido a esto, la relación superficie-volumen es mayor en animales pequeños que en grandes, con lo que la superficie de tegumentos en relación al contenido de agua es mayor en un animal pequeño. Tenemos también el factor físico de permeabilidad del tegumento, la alimentación, que es por medio de ella donde se ingiere agua y solutos. Tenemos también la temperatura, el ejercicio y la respiración. Se dice que el agua es muy apropiada para eliminar el calor corporal por evaporación en las superficies epiteliales, y tenemos también factores metabólicos. El intercambio regulado dice que son mediante procesos fisiológicos, mediante el desecho de esos desechos. Esos desechos los podemos desechar mediante la orina, y el órgano encargado del desecho es el riñón.
Existen también varias formas de excreción. La excreción es la función mediante la cual los seres vivos liberan sustancias de desecho, manteniendo la homeostasis o equilibrio interno. Las sustancias que excretan provienen del catabolismo de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, mediante la respiración, la degradación de proteínas y de lípidos. Mediante la respiración se desecha el CO2 y el H2O. Mediante la degradación de proteínas se desechan compuestos nitrogenados como son urea, ácido úrico y amoníaco. Y mediante los lípidos se desecha el CO2, bilirrubinas y cuerpos. Existen también diferentes formas de excreción. En el caso de las monedas, protistas y hongos es a través de su membrana celular, mediante el transporte pasivo, activo y exocitosis. La excreción en vegetales es a través de estomas y centinelas. Estas normalmente desechan CO2, H2O y oxígeno. Excreción en animales, normalmente se desecha el CO2 y H2O. En invertebrados se desecha a través de la piel, en los peces a través de las branquias, en insectos a través de las tráqueas, en reptiles, aves y mamíferos es a través de los pulmones. También mediante la excreción de animales se desecha la degradación de proteínas y ácidos nucleicos. Estas pueden ser desechadas a través del riñón, por la orina o a través de la piel mediante el sudor. Regulación de temperatura. Los organismos regulan la temperatura de su cuerpo. Para poder regular la temperatura, influye mucho la temperatura ambiental. Los organismos se dividen en endotermos o ectotermos. Los endotermos pueden generar y controlar su temperatura, ya que estos cuentan con estructuras que le ayudan a conservar su calor, como pelos, plumas, depósitos bajo la piel. Algunos ejemplos de esos pueden ser mamíferos, aves, algunos peces o los tiburones. El ectotermo son los que regulan su temperatura mediante distintos mecanismos de regulación. Para que un organismo pueda mantener su temperatura corporal, tiene que tener diferentes tipos de mecanismos de regulación. Están divididos en dos, los cuales son fisiológicos y de comportamiento. En el de los fisiológicos está dividido en tres, que son pérdida, conservación y termogénesis. Pérdida de calor. En la pérdida de calor tenemos principalmente a la sudoración, que es la pérdida de líquido a través de la piel. La evaporación de líquido va a traer como consecuencia una pérdida de calor del organismo. Es muy eficiente a la hora de bajar la temperatura del organismo. Mecanismo de vasodilatación. El diámetro que corresponde a un vaso sanguíneo aumentará cuando la temperatura del organismo es demasiado alta, esto sobre todo en los vasos superficiales. Esto hace referencia a que gran parte de la temperatura del organismo se encuentra asociado a la sangre. Por lo tanto, si la sangre está en mayor contacto con la superficie, el organismo podrá perder más calor. Los mecanismos de conservación de la temperatura son principalmente tres. Contrario a la vasodilatación, tenemos la vasoconstricción. Esto quiere decir que el diámetro de los vasos sanguíneos va a disminuir con el objetivo de que no se pierda la temperatura que está asociada a la sangre, de modo de que se conserve el calor al interior del organismo. Otro mecanismo es el de contracorriente. Esto hace relación a que la sangre que va hacia las extremidades de los organismos, que son donde más calor se podría perder, va en arterias que están estrechamente asociadas a venas. De esta forma, la sangre que se va moviendo hacia la extremidad y que tiene por tanto alto calor, ya que viene desde el centro del organismo, va a traspasar parte de su temperatura hacia la sangre venosa que va de vuelta al cuerpo.
De esta forma, no todo el calor de esta sangre se no toda, no todo no de esta forma no todo el calor de la sangre se va a perder. Mecanismo de piloerección. Es lo que nosotros conocemos como piel de gallina. Este es un mecanismo que se produce en aquellos organismos que tienen pelo, ya que tiene el objetivo de crear una capa de aire entre el pelo y la piel para que en esta capa de aire aísle el calor y que ahí no se pierda la temperatura corporal. Otro tipo de mecanismo es la termogénesis, que es la formación de calor. Estos son principalmente dos, que es el titiritante y el no tiritante. El tiritante hace relación a movimientos involuntarios de músculo esquelético. Esto ya que el movimiento muscular produce cierto calor. El otro, que es no tiritante, se da normalmente en organismos recién nacidos que tienen relación con un tipo especial de tejido llamada grasa tarda. Este tejido no se encuentra presente en organismos adultos y tiene la función de descomponerse en caso de que sea necesario generar calor. Es grasa que puede quemarse muy fácilmente para la generación de energía calórica. Para aquellos organismos que son ectotermos, existen mecanismos de regulación asociados a su comportamiento. El primero de ello es la radiación, que es la forma de transmisión natural de los rayos del sol. Los organismos absorben el calor que se incluye en la energía solar. Y tenemos también mecanismos asociados a la conducción en que los organismos se encuentran cerca de objetos que están a alta temperatura para absorber parte de regulación de la presión arterial. La regulación de la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Está influenciada por gasto cardíaco, resistencia vascular periférica, contractibilidad del corazón, volumen de eyección, radio arterial, distensibilidad arterial. El flujo sanguíneo de los tejidos se va a mantener en un intervalo de 120-80 milímetros de mercurio. Esto para tener una adecuada perfusión. Con perfusión nos referimos a que se tiene que llevar la cantidad necesaria de nutrientes y oxígeno a los órganos blancos, los cuales son el corazón, neuronas y riñón. Todo esto va dentro de un sistema mucho más grande, que es la función circulatoria, en donde se transportan nutrientes, se mantiene el medio interno y se preserva la función celular. Cuando el flujo sanguíneo de los tejidos va por encima del valor estimado que es 120-80 milímetros de mercurio, se le llama hipertensión, al igual que cuando el valor del flujo sanguíneo está por debajo de este intervalo se le llama hipotensión. Ambas son patologías que pueden afectar el funcionamiento sanguíneo y circulatorio del ser humano o del ser vivo. Para evitar esto se cuentan con diferentes mecanismos de regulación. Tenemos el de corto plazo que va de segundos a minutos, el de mediano plazo que va de minutos a horas y el de largo plazo que va de días, semanas y meses. En el mecanismo de acción rápida o de corto plazo, que va de segundos a minutos, principalmente son reflejos nerviosos agudos. Tenemos los barroreceptores que detectan cambios de presión en las arterias carótidas y arco de la aorta. Tenemos la respuesta isquémica del sistema nervioso central, que hace
del sistema nervioso central, que hace una vasoconstricción muy intensa en caso de que falte flujo al centro vasomotor que está en el bulbo raquídeo. Y tenemos a los quimiorreceptores que detectan cambio de oxígeno, cambio de dióxido de carbono, y que su principal función es el control de la respiración más que de la presión, aunque tienen mucha importancia si las presiones descienden demasiado. En el sistema de mediano plazo, que actúa de los 30 minutos a horas, tenemos el mecanismo vasoconstrictor del sistema regina-angiotensina, la relajación de la vasculatura ante el estrés, y tenemos el mecanismo de desplazamiento de líquidos de los capilares. La relajación vascular del estrés: cuando aumentan de presión, los vasos se estiran y se mantienen cada vez más estirados. Esto para que la presión arterial descienda hacia la normalidad. Y eso sirve para como amortiguador de la presión arterial. El mecanismo de acción largo puede ser de horas a días. Es el sistema más importante a largo plazo. Tenemos el sistema renina-angiotensina, que controla la reabsorción de agua y sal directamente, e indirectamente también lo hace por medio de la aldosterona, que regula la excreción de sal por medio del riñón. En conclusión, podemos definir que todos estos mecanismos son muy importantes, ya que con esto podemos entender cómo es que los organismos a través de estos procesos pueden subsistir. Como se vio, cada uno de estos procesos son fundamentales y van de la mano para el desarrollo de los seres vivos. Si algún proceso llegara a fallar, los seres vivos no llegarían a término su ciclo de vida. Esto es todo por hoy y hasta la próxima.